Hola, bueno, pues comenzamos nuestra sesión 4 del curso de Teoría de la Organización. En esta ocasión tenemos como el texto básico a seguir el fenómeno burocrático de Michel Crozier, y que es un texto clásico fundamental en esta disciplina. ¿Por qué? Porque va a dar respuesta, o al menos va a ofrecer respuestas muy importantes y claves, ¿no? Que tienen que ver con por qué la burocracia es al mismo tiempo esta criatura contradictoria que por un lado es sinónimo de peyorativo, de falla, rigidez, ritualismo, ineficiencia, y al mismo tiempo es una construcción categorial e histórica que habla de la elevación, de la racionalidad, de la modernidad en la sociedad, de esta criatura que aparece en todas las sociedades modernas y que es impensable la existencia de estas sociedades modernas sin las organizaciones, y las organizaciones en particular burocráticas basadas en la impersonalidad, en las reglas, en el expertise. Y entonces esta contradicción muchos han planteado, que viene desde el mismo argumento weberiano que analizamos las dos últimas sesiones, y que tiene que ver justamente entonces con el hecho de una especie, digamos, de contradicción entre esta burocracia como sueño o como ideal. Incluso decíamos esta contradicción del concepto del tipo ideal, que sí, que no se refiere al ideal normativo, sino se refiere a un ideal en términos de construcción metodológica, pero que cuando lo planteamos a la burocracia como ideal están todas estas características de eficacia, eficiencia, gracias a la impersonalidad del poder, gracias a el expertise y la profesionalización, pero por el otro lado una especie de contradicción donde en la realidad lo que se observan son más bien características, más bien patologías, ¿no? Concepto cargado normativamente de manera terrible, porque justamente una patología tendría que ver con la existencia de este sueño ideal, ¿no? Y entonces la realidad se separa respecto de ¿qué? De un ideal abstracto de racionalidad, modernidad. Y entonces es una cosa medio enfermiza, ¿no? En realidad es una cosa, incluso me atrevería a decir, bastante extraña. Entonces que nos pongamos a discutir y llevar una enorme cantidad de literatura, incluso hoy día, todavía discutiendo el concepto de patología, que no puede ser explicado sino respecto de una distancia, un distanciamiento con un ideal enormemente abstracto en su construcción, ¿no? Que tiene que ver justamente con una creencia a la Weber de que el orden social y el orden organizacional se debe a un proceso de racionalización constante basado en la impersonalidad del poder, con todo lo que discutimos la sesión anterior. Bueno, pues entonces, Crozier va a hacer una mirada fresca a esta discusión. En realidad, para muchos puede ser, en realidad, el libro, el texto que pues debería de ser leído por muchos y muchas para justamente quitarse de encima una discusión bastante bizantina respecto de las patologías burocráticas. De alguna manera, además, el texto de Crozier será fundamental no solamente para deslindarse de esta discusión, que como Crozier plantea tiene bastantes fallas y es bastante poco productiva en realidad, aunque se sigue utilizando mucho hoy día en varias disciplinas, sino además nos permitirá observar con mayor claridad esto que también planteamos la sesión anterior, que fue esta idea de una teoría de la organización más prescriptiva, que justamente lo que estudia es cómo evitar este distanciamiento en el ideal y la patología, o la disfunción, peor, ¿no? Otra categoría más cargada todavía, disfunción, que también va a aparecer en esta sesión, y aquella otra teoría de la organización, digamos, otra línea o rama de la teoría de la organización que más que estudiar las prescripciones se plantea los problemas y las problemáticas sociales, humanas, de todo tipo, ¿no? Problemáticas sociales, humanas, sufrimientos, estrés, contradicciones que se viven en la vida real de las organizaciones, no en el mundo ideal de deber ser, sino en la aplicación, en la vida empírica de la gente de carne y hueso que compone a las organizaciones. Bueno, pues ese es
la importancia de este texto de 1964 de Michel Crozier, que desarrollaremos en varios bloques en este día. Bueno, entonces en este segundo bloque lo que queremos comprender es la forma en que Crozier enfrenta una pregunta muy importante y muy lógica. Si las burocracias son todo lo disfuncional que dicen los teóricos y los críticos de la misma, ¿por qué sigue existiendo? ¿Por qué los seres humanos que aparentemente entonces buscan racionalidad y están en un contexto de racionalización social muy fuerte, sin embargo continúan cayendo en la trampa de las disfunciones burocráticas? Y entonces lo que Crozier establece es que no hemos entendido cuál es la lógica de la acción, cómo esta sociedad racionalizante, esta perspectiva de la impersonalización del poder, esta perspectiva y creencia a la Weber de que esa racionalización es la que permite la acción propiamente lógica, técnica, profesional, en el momento de la acción, en el momento de la realidad de los seres humanos enfrentando constantes incertidumbres, un contexto que se mueve, incertidumbre respecto de cuáles son las propias lógicas de la reciprocidad en las relaciones humanas y en las relaciones jerárquicas en una organización. No hemos comprendido esos elementos y entonces a partir de ahí no comprendemos en realidad lo que la burocracia es en la acción propiamente dicha. Bueno, entonces lo que hace Crozier es analizar dos estudios de caso, uno que le llama el monopolio, otro que le llama la agencia clerical, o pues sí, digamos la oficina clerical, y con base en ellos va a tratar de comprender la lógica de la dinámica burocrática, pero en la acción. En este caso particular, la lectura asignada para esta sesión recupera, digamos, más el caso del monopolio, que es justamente el mapa que aquí estamos poniendo, ¿no? Básicamente lo que observamos, primero que nada, son diferentes estratos organizacionales, ¿no? Tenemos a los obreros y dentro de los obreros hay diferentes grupos, como por ejemplo las conductoras de las máquinas. Este grupo de obreros que son los que están en la línea y que producen, están en una constante interacción con otros grupos y otros estratos dentro de la propia organización, como por ejemplo el personal de mantenimiento, pero también con supervisores de línea que les encargan de vigilar que los estándares y las reglas se cumplan dentro de la línea misma, los supervisores técnicos que se encargan justamente de entregar estos elementos técnicos, estas normas, estos estándares, para que los supervisores sepan cómo dirigir y controlar a la línea y los de línea sepan cómo realizar su trabajo y qué es lo que implica que deben de alcanzar. Y al mismo tiempo tenemos a este otro grupo, evidentemente los directivos de la organización, que son los que protegen esas reglas, los que las establecen y se encargan de vigilar y de, digamos, generar la supervisión necesaria a todos los demás grupos para que la organización logre su funcionamiento. Cada parte de la organización aparentemente dividida a la Weber, digamos, por lógicas jerárquicas determinadas, por conocimientos y capacidad profesional. Sin embargo, cuando decimos en broma, ¿no? Cuando este elemento le pones play y ves lo que sucede en la interacción, lo que observas son dinámicas de muy diferente tipo. Crozier particularmente describe uno muy interesante, ¿no? Que se da cuenta que la maquinaria que depende del trabajo de la misma monopolio, ¿no? Esta fábrica, se descompone sistemáticamente. Y Crozier observa un fenómeno muy interesante, ¿no? Dentro de las pláticas y entrevistas que hace toda la organización, el grupo de menor estrato social, económico, importancia dentro de la organización es la gente de mantenimiento. Sin embargo, cuando la maquinaria se descompone, en esos momentos de crisis, la gente de mantenimiento se convierte en la más importante, el grupo más importante
dentro de la organización, porque los obreros no pueden trabajar, los supervisores no pueden supervisar, los directivos no pueden cumplir con los objetivos de la organización, con las metas de la organización, las cuotas, y entonces en ese momento los de mantenimiento se convierten en muy poderosos, ¿no? Y todo el mundo espera que los de mantenimiento salgan y hagan lo que saben hacer, que es pues arreglar la maquinaria. Y una vez que arreglan la maquinaria, bueno, todos felices, les aplauden y los mantenimientos regresan a ser nuevamente el estrato más bajo de la organización. Y creo que se pregunta por qué sucede sistemáticamente y cómo hasta pareciera ser, digamos, que en algunos momentos fallas de la maquinaria estaban bastante bien previstas por los propios de mantenimiento que mantenían ese espacio de descompostura como un elemento fundamental para su poder, ¿no? Para el poder que como estrato dentro de la organización podía tener. Pero sí lo que va describiendo entonces es cómo todos los grupos están, todas las partes de la organización están íntimamente vinculadas a partir de una doble relación donde cada parte de la organización trata de mantener una lógica, una esfera de poder, una área de incertidumbre que controlar, porque a final de cuentas todos los actores dentro de una organización viven en constante incertidumbre. Incertidumbre respecto del contexto y si las cosas cambian, incertidumbre respecto de lo que van a hacer los demás, del tipo de reciprocidad que van a obtener, aun cuando existan reglas, y las reglas son fundamentales, las reglas generan también incertidumbre porque al final de cuentas las reglas no pueden comprender ni controlar todos los elementos que pueden llegar a suceder y entonces la gente tiene que interpretar las reglas. Y en esa lógica de interpretación de las reglas se generan nuevas incertidumbres y entonces el primer elemento es que hay un juego. Lo que estamos observando en una organización, dice Crozier, es un juego entre diferentes actores en diferentes situaciones y partes de la organización que tratan de resolver los dilemas de incertidumbre, pero al mismo tiempo no solamente la sufren, sino que la utilizan como un instrumento, como un arma para ganar espacios de negociación y espacios de libertad dentro de la dinámica organizacional. De esta manera, por ejemplo, las lógicas de interacción entre las diferentes partes acaban siendo fundamentales en esta doble regla, en esta doble lógica de la regla y la incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, la relación con la gente de mantenimiento, ¿no? Los obreros, perdón, con la gente de mantenimiento es una relación compleja porque, digamos, hay una cantidad de agravios respecto de estatus o de tiempo, ¿no? Si los de mantenimiento no hacen bien su trabajo, los obreros se quejan y los operadores o las conductoras de las máquinas se quejan porque no hacen bien su trabajo, pero al mismo tiempo hay otros elementos que calcular en la relación, por ejemplo, la importancia de los mantenimientos en el caso de una huelga, ¿no? Y en el caso de que los obreros quieran negociar con las autoridades jerárquicas de la misma organización nuevas condiciones de trabajo, los de mantenimiento son necesarios. Entonces hay una doble dinámica, una dinámica de alianza por un lado, porque se necesitan como compañeros en el caso de una huelga, aunque también de agravios, ¿no? Por las diferentes lógicas de estatus y por la dificultad de trabajar cuando las máquinas no funcionan o cuando los de mantenimiento no quieren hacer determinada cuestión. Entonces hay una lógica, ustedes se fijan, la palabra que empezará a ser clave en el argumento de Crozier es la interdependencia. Obreros y gente de mantenimiento están en una relación contradictoria de interdependencia. Esa interdependencia a veces implica agravios y batallas y conflictos y esa interdependencia también genera alianzas y posibilidades de cooperación que no solamente son técnicas sino también políticas, se van fijando, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en cualquiera de los otros ámbitos, ¿no? Los supervisores de línea, por ejemplo, son un sándwich, ¿no? Igual que los supervisores técnicos, son un sándwich que tiene que traducir los deseos y las metas y las cuotas que vienen de los grupos directivos hacia los obreros, pero los que saben hacer las cosas, los que están en la línea, los que producen en última instancia el producto de esta organización son los obreros. Un directivo no sabe cómo hacer los productos en la línea. Los que saben cómo hacerlo son los obreros, pero los obreros tratan de proteger ese conocimiento y esa expertise que es muy individual, que puede ser incluso hasta artesanal, y los supervisores, sin embargo, tratan de acotar esos elementos de alta incertidumbre que son
el conocimiento exclusivo de la acción en línea, y los supervisores entonces tienen que ir traduciendo los deseos, las normas y las reglas a partir de estándares, por ejemplo, y entonces esos estándares tienen que ser aceptados, tienen que ser traducidos e interpretados y llevados a la acción por los obreros. ¿Qué hace que los obreros en realidad sigan o no sigan los elementos de la supervisión? Ni modo que un supervisor esté todo el tiempo encima de un obrero para ver si hace su trabajo, ¿no? Y eso sería poco lógico y poco constructivo, y además generaría una presión muy fuerte. Al mismo tiempo, los supervisores, digamos, dependen de los obreros, porque si los obreros no hacen su trabajo, tendrán que sufrir con los directivos, y los supervisores también dependen de los directivos, porque sin las líneas que los directivos establecen, interpretando las reglas y estableciendo los estándares, pues entonces no tendría manera de tener alguna palanca de movimiento respecto de la acción de los obreros. Entonces la interdependencia de los supervisores, por ejemplo, en esta lógica de ser un sándwich, es una interdependencia muy complicada porque tiene que tener una vinculación particular con los directivos y con los obreros. Y en ambos, ¿no?, los ejes son ejes tanto de, digamos, ordenación jerárquica, ¿no?, de los directivos a los supervisores, de los supervisores a los obreros, pero luego de dependencia, ¿no? Si estos no hacen su trabajo, entonces estos no cumplen sus metas, y si estos no cumplen sus metas, entonces no pueden cumplir con los estándares o con las cuotas establecidos por el nivel directivo. Al mismo tiempo, los directivos no saben o no tienen el tiempo y no saben lo que hacen los de línea, y depende de los supervisores para lograr la transmisión de las cuotas y de las órdenes, de la fotografía más completa de la organización a nivel de línea. Y los obreros dependen también de los directivos, pues su trabajo en línea, si bien está protegido por el expertise que tienen, sin embargo, no saben exactamente ni tienen la posibilidad de comprender cómo todos los elementos financieros, recursos humanos, de materiales, llegan para que en esa línea puedan desarrollar su trabajo. La interdependencia es fundamental en este juego. Es un juego de interdependencias heterogéneas, disparejas, que además se juegan en el ámbito de las reglas abstractas e impersonales, pero que se tienen que jugar también en el ámbito de las relaciones concretas, de las situaciones específicas donde todos estos elementos van interactuando y se van generando, ¿no? Los directivos entonces también, pese a que pueden ser la parte más alta de la jerarquía de una organización, tienen un papel clave en el establecimiento de las reglas, pero sobre todo en la necesidad que viene de los otros estratos de la organización para solicitarles interpretación de las reglas. Las reglas pueden establecer cuotas, por ejemplo, o las reglas pueden establecer jerarquías y mecanismos de ordenación, pero lo que no pueden establecer es cuáles son los caminos concretos a través de los cuales se resuelve un conflicto entre obreros y supervisores en línea, o de supervisores en línea con técnicos, cómo se debe de actuar, con base en qué principios se tiene que actuar para resolver dilemas de calidad de la materia prima, o modificaciones técnicas al proceso productivo para lograr nuevos productos o nuevas formas de hacer el producto que no estaban consideradas. Los directivos tienen que interpretar y requieren estar en constante comprensión de los juegos que van sucediendo, ¿no? Como las reglas pueden ser normas rígidas, pero al mismo tiempo tienen que ser constantemente interpretadas. La capacidad, digamos, así como los de mantenimiento tienen una área de incertidumbre muy potente por ser los que actúan en casos de crisis, porque la maquinaria se descompone, los directivos también tienen áreas de incertidumbre que no solamente están en su nivel jerárquico, ¿no?, sino también están en la posición que les permite el poder jerárquico. En otras palabras, en este caso, la interpretación. Por ejemplo, es fundamental entender que interpretación de las reglas implica constantemente realizar excepciones. Sin las excepciones sería muy difícil racionalmente dirigir una organización, pero las excepciones también generan conflictos, ¿no?, porque se establecen, por ejemplo, privilegios. Los diferentes grupos, estratos de la organización comprenden rápidamente que en este juego juegan al mismo tiempo con la incertidumbre, y gracias a la incertidumbre generan la posibilidad de negociar constantemente, o negociar incluso privilegios, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no?, ustedes verán en este juego que si algún directivo, algún supervisor toma la decisión política de
establecer un procedimiento perfectamente estandarizado de mantenimiento, eso sería un ataque frontal al área de incertidumbre de la gente de mantenimiento, porque si la gente de mantenimiento ya no puede interpretar, ya no puede jugar con la incertidumbre de cuándo se descompone una maquinaria o no, si un supervisor llegara a tener el algoritmo perfecto para saber un día antes cuándo se va a descomponer una maquinaria, eso sería un ataque frontal al poder de la gente de mantenimiento y lo pondría en un espacio de alta vulnerabilidad, ¿no? Y entonces la gente de mantenimiento, por ejemplo, tiene estrategias sistemáticas de aislamiento y protección. Trata de construir formas de evitar que otros actores conozcan el arte del mantenimiento, que conozcan a ciencia cierta cómo y cuáles son las reglas contextuales y temporales del mantenimiento, y evidentemente lo defienden como si fuera una ley natural, ¿no? Que nadie puede ni debe conocer qué es lo que pasa ahí dentro, porque pues tú tienes que tener mucho expertise, tienes que tener feeling, tú llevas 30 años trabajando ahí y ningún supervisor egresado de no sé dónde va a venir a decirme exactamente cuál es la regla matemática del arte de dar mantenimiento a una maquinaria, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo. Entonces, este aislamiento aparece como un acto racional. Es un acto sumamente racional tratar de establecer estrategias defensivas de la incertidumbre que controla cada uno de los actores. Al mismo tiempo, si este aislamiento llega a ser demasiado evidente y fuerte, demasiado burdo, entonces puede aumentar los agravios o puede poner entredicho el papel de los supervisores. Entonces no puede ser un aislamiento total, ¿no? Los de mantenimiento, si saben jugar este juego, aceptarán algunas veces los consejos de los supervisores para que los supervisores a su vez le digan a los directivos que sus políticas están funcionando, no perfectamente, porque no es posible, ¿no? Y entonces genera una especie de acuerdo y de negociación, de regateo, que genera una lógica estratégica, ¿no? Defensiva y ofensiva, ¿no? Si te pones demasiado necio y vas a afectar mi trabajo, entonces yo puedo empezar a solicitar mecanismos de intervención sobre su trabajo, ¿no? Y entonces a ti te conviene tampoco hacerme enojar demasiado como grupo supervisor, porque entonces te puedes enfrentar a una guerra conmigo en donde a lo mejor en el fondo acabo quitándote tu arena de incertidumbre que controlabas. El juego burocrático, ¿no? Es un juego muy dinámico. Es un juego de actores jugando en un ambiente de alta incertidumbre, donde todos los actores tienen diferentes niveles de incertidumbre. Las reglas son entonces una lógica distinta a la que podía pensarse en el marco ideal, ¿no? Como si las reglas fueran la resolución de la incertidumbre. Las reglas son la base y el piso sobre el cual la incertidumbre se juega. Y dependiendo de las posiciones y dependiendo de las dinámicas, ese juego es un juego político, es un juego de negociación y regateo constante que, sin embargo, puede generar un equilibrio muy potente, un equilibrio bastante estable, siendo un juego político y un juego técnico. La magia del argumento de Crozier, entonces, es explicarnos que las disfunciones, ¿no? Los problemas, estas críticas generales que se le hacen a la burocracia, no son un problema de la distancia entre el ideal, un ideal abstracto y es sumamente ¿no? genérico, y una realidad. Lo que está sucediendo más bien es que lo que son las disfunciones es otra cosa. Es la dinámica social y política organizacional que se genera en cualquier organización y en cualquier espacio entre actores, personas, individuos que están enfrentando incertidumbre y que intentan protegerse de esa incertidumbre a través de actos estratégicos, ¿no? De comprender cómo se juega la interacción entre los diferentes estratos de la organización, generando una lógica poderosa de interdependencia. Ustedes comprenderán un último punto. Este es un juego situacional. No, esta lógica de comprender la organización tiempo a tiempo. No hay
manera de establecer reglas genéricas de cómo el juego se establece o se estabiliza, porque los juegos son sumamente contextuales y situacionales y además son dinámicos. ¿Qué es lo que permite que las organizaciones entonces funcionen? ¿La perfecta aplicación estricta de las reglas? No. Lo que la permite que funcionen es el equilibrio de un juego estratégico basado en la interdependencia de diferentes agentes en un marco, evidentemente, de la creencia racional legal, de la creencia de la profesionalización y de la racionalización como el mecanismo sustantivo que permite la cooperación entre los actores. El juego, que ya habíamos visto en Beber esta contradicción, ¿no? Donde la impersonalidad del poder llega a ser tan potente como creencia que aparentemente esconde debajo de la alfombra vergonzosamente la realidad de que es una lógica de dominación, se ve dinámicamente en la idea de Crozier de estudiar las organizaciones a partir de los juegos estratégicos de interacción, de interdependencia en las organizaciones. En el siguiente bloque trataremos de comprender las consecuencias de esta lógica y de este juego. Ok, en este tercer bloque entonces tratamos de comenzar a desentrañar la dinámica del juego que Crozier nos está enseñando, ¿no? El juego organizacional no deja de ser un juego de interacción entre personas. ¿Se acuerdan? Weber, reciprocidad, ¿no? ¿Cómo se obtiene reciprocidad? En una lógica donde la incertidumbre es permanente, así como la muerte y los impuestos son lo único certero, lo otro certero es la incertidumbre. La incertidumbre existe desde la propia relación social, lo vimos con Weber, ¿no? Que es lo que implica que una persona vaya a reaccionar de la misma manera ante un cierto tipo de interacción. ¿Qué es lo que implica que haciendo determinadas interacciones, acciones, los resultados vayan a ser los esperados? Que hace que esos resultados esperados se logren y sin embargo generen consecuencias no deseadas de la acción. ¿Qué implica que esos resultados se puedan obtener hoy, pero no sea claro cómo se van a obtener mañana? ¿Qué implica que se tienen que enfrentar un montón de contingencias en el día a día? Las cosas cambian en el día a día, el material llega con diferente calidad, en diferente tiempo, las personas toman decisiones, buscan hacer cambios y cometen errores, o buscan hacer cambios y modifican las interacciones. La incertidumbre es la clave en el argumento de Crozier. Los seres humanos creamos organizaciones para lograr resultados en un ambiente de incertidumbre que es muy grande y de una lógica de la interacción humana que es muy grande. Entonces las reglas, la impersonalización de esas reglas, la lógica técnica de las reglas, no puede evitar, nunca lo puede hacer y por tanto no es su objetivo eliminar la incertidumbre. Tal cuestión es una batalla perdida. Sin embargo, eso no significa que las reglas impersonales y la lógica técnica impersonal no tenga un papel o una importancia. Su importancia está en que permite establecer las lógicas a través de las cuales las presiones que los seres humanos viven en el día a día tengan alguna lógica, algún asidero de dónde resolverse, que por lo tanto permita a los actores, a las personas, a los grupos negociar. Negociar porque no, entonces, como no todo está escrito y no todo está resuelto, muchas cosas tienen que ser resueltas en el diálogo, en la negociación, en el regateo constante, si bien ese regateo evidentemente es una doble oportunidad, ¿no? Es la oportunidad de aparentemente resolver el problema para todos, pero también es la oportunidad para ganar espacios uno mismo, ¿no? Por ello, las reacciones no son reacciones solamente en términos de la defensa de los objetivos generales de la organización, sino también una protección de la posición que no vive en un ambiente organizacional en lógicas de incertidumbre. Una manera de observarlo sería este eje, ¿no? Donde podemos observar, digamos, la lógica de equilibrio, interdependencia que se genera entre los subordinados y la autoridad, ¿no? Gracias, ya se ha discutido ampliamente sobre la división del trabajo. Nadie puede estar en dos lados al mismo tiempo, nadie puede conocer todo lo que pasa en una realidad, y entonces la división del trabajo es
efecto, digamos, dinámico de la interacción humana, ¿no? Y en ese sentido, bueno, los subordinados generalmente, podemos decir, tienen un poder discrecional, ¿no? Gracias a que son los que están en la acción, los que manipulan los materiales, los que conocen la forma en que la cuestión se logra, ¿no? La burocracia a nivel de la calle sabe y conoce cara a cara a los ciudadanos y a los ciudadanos con los que tienen que llevar, tienen que relacionarse. A diferencia de las autoridades que evidentemente no pueden tener ni el tiempo ni la capacidad, no pueden estar en dos lados al mismo tiempo, ¿no? Y entonces estos subordinados tienen una dinámica ya de interdependencia muy clara con las autoridades. Y esa interdependencia no solamente es por esta capacidad que viene de arriba abajo, sino también por el hecho de que quienes tienen la visión más amplia de la organización, los que conocen cuáles son las razones, nuevamente, técnicas, impersonales de establecimiento de ciertos estándares, pues los tienen estas personas. Si los subordinados llevan demasiado lejos su poder discrecional interpretando cómo resolver crisis o situaciones muy grandes de cambio o de las situaciones, quedan desprotegidos y entonces requieren la protección de las autoridades a la luz de establecer cuál es esa interpretación. Esa interpretación que es negociable, ¿no? Dadas estas circunstancias actuales, tu interpretación me permite aceptar y decir, ok, bajo estas circunstancias particulares o especiales, ya dijiste que esa es la manera en que vamos a intentar resolverlo, resulta en el camino que no fue la manera correcta de resolverlo. ¿De quién es la culpa? Bueno, pues en parte tuya, ¿no? Porque tomaste ese rol fundamental, ¿no? Que si lo he tomado yo, a lo mejor yo hubiera podido hacerlo, pero si lo he tomado yo quedo más desprotegido ante un fallo. Al mismo tiempo, la autoridad no se puede hacer responsable de todos los efectos y de todos los cambios y espera que esa parte de la responsabilidad en el proceso de implementación y de acción quede en los subordinados. Evidentemente, esto genera una doble dinámica, ¿no? Es una dinámica de cooperación, pero también de distribución de culpas. Y en este juego, ambos grupos de actores se protegen. Gracias a las reglas se protegen. Claro, este es además un juego dinámico, ¿no? Donde los niveles de discrecionalidad pueden intentar ser reducidos por las autoridades y los niveles de interpretación, si llegan a ser demasiado altos, pueden empezar a afectar a diferentes estratos de los grupos subordinados ante la distancia que hay o las diferencias y críticas que pueden haber en términos de los privilegios, ¿no? que se están construyendo en esta dinámica, porque a final de cuentas, bueno, pues digamos, los grupos aceptan estos procesos de negociación y los riesgos implicados porque hay una serie de privilegios que permiten las interpretaciones. Hay una distribución de privilegios en el sentido más estricto de la palabra, espacios donde se acepta que un grupo en particular corre ciertos riesgos y por lo tanto tiene ciertas maneras de resolver los problemas con los que se enfrentan, ¿no? Y el equilibrio de estos privilegios acaba siendo fundamental. El equilibrio me refiero a no solamente el que tiene un grupo, sino la manera en que esos privilegios se distribuyen también a otros grupos. Coursier también habla, ¿no? de un acuerdo de mínima idoneidad que también forma parte de los criterios generales de esta sociedad racionalizante, ¿no? Donde se establece como necesario y correcto y adecuado, éticamente incluso, el cooperar, el coordinarse para lograr objetivos mayores, ¿no? Resistirse al cambio o ser un destructor sin tener ningún sentido, pues es mal visto, es una cuestión que nadie acepta, ¿no? Yo no me estoy oponiendo a esta regla o este cambio técnico porque sea malvado, porque no quiera el bienestar de la organización. Me opongo porque y empiezo a hacer argumentos técnicos, ¿no? Argumentos de complejidad de la interacción técnica o social de los procesos, pero difícilmente puedo ser catalogado como un destructor, un anarquista dentro de la organización, lo cual permite la generación de este consenso, ¿no? En otras palabras, como una dinámica de un juego político, contingente, conflictivo, de protección defensiva y ofensiva de
las arenas de incertidumbre, puede generar consenso pues a partir, digamos, del equilibrio de los privilegios, de la idoneidad o el acuerdo en la idoneidad de un mínimo de cooperación y de coordinación y evidentemente la más fuerte de todos, la reproducción de las interdependencias. Las interdependencias no son fáciles de cambiar ni de transformar. Las interdependencias generan lazos y esos lazos, aunque son invisibles, implican costos de romperlos, implica peligros y riesgos de romperlos. Por eso las organizaciones burocráticas, comenzamos a intuir, son difíciles de cambiar, son rígidas muchas veces, porque lograr la construcción de ese equilibrio, de ese consenso que se genera en la acción de las múltiples batallas estratégicas entre los actores, no es algo sencillo ni evidente en su alcance. Y si uno intenta transformarlo, si uno intenta afectar esos equilibrios, los equilibrios probablemente se van a resistir. Claro, porque generas nuevos riesgos y nuevas incertidumbres de mover o afectar los privilegios, de mover o afectar los acuerdos entre los diferentes actores, las costumbres respecto de cómo se resuelven conflictos y qué tipos de responsabilidades se asignan a cada uno de los grupos que han tratado de protegerse ante un ambiente de constante incertidumbre. Bueno, es una primera forma de empezar a explicar la dinámica de la lógica de Cossey. Recordarán cómo comenzamos esta sesión preguntándonos en parte y siguiendo la pregunta que se hace Cossey, ¿y por qué esta contradicción tan extraña, ¿no? La burocracia al mismo tiempo como la lógica de racionalidad de una sociedad moderna y por el otro lado, la burocracia como el peyorativo, la rigidez, la incapacidad o la ineficiencia. Probablemente, dice Cossey, entonces hemos mal comprendido la dinámica social y organizacional que toda lógica social de este tipo implica, ¿no? De alguna manera hemos olvidado la variable política de la lógica organizacional y parte de ello es el problema que tenemos para comprender bien a bien lo que sucede. Algunos sociólogos norteamericanos, dice Cossey, han intentado estudiar este asunto y de alguna forma se construyó toda esta argumentación que fue muy poderosa y para muchos sigue siendo muy, muy importante de las disfunciones burocráticas. Hay que advertir de inmediato que la propia categoría de disfunción tiene una carga valorativa enorme, ¿no? Implica, obviamente, el supuesto de que existe una función exógena establecida, ¿no? Y de que todo lo que existe en la realidad tiene que tener algún vínculo funcional con la función, ¿no? Y que cuando eso falla, cuando hay errores, cuando hay tonterías, de alguna manera, o hay enfermedades, patologías, entonces esta dinámica entre esta función existente, ¿no? Y la realidad, si no están conectadas, entonces genera una disfunción. Cuando pasemos a la siguiente sección, en el siguiente bloque, a la teoría de sistemas, este va a ser uno de los conceptos más importantes para comprender la dicha teoría, el concepto de función. Por lo pronto acá, pues la carga ya es muy fuerte. Disfunciones burocráticas que hablan de algo que debería de funcionar de una manera correcta o particular, perdón, correcta, y que en la realidad, por alguna razón, no lo hace y entonces genera el contrario de lo que quiere alcanzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Merton, muy famosamente, ¿no? Muy conocido su argumento, planteó varias, ¿no? Dentro de estas consecuencias no deseadas de las burocracias. Podemos comenzar por la lógica del ritualismo y luego conectarlo de inmediato con el desplazamiento de fines, ¿no? Las reglas se convierten en algo fundamental, lo que hace a la burocracia. Y entonces esto genera ritos, ¿no? O rituales que se hacen, se condensan o se cristalizan, se hacen sólidos, ¿no? Se hacen rígidos. ¿Por qué? Porque la gente comienza entonces a defender su profesión o su expertise en la misma regla y no en los efectos que la regla debe generar, ¿no? En otras palabras, la gente
misma burocracia, que son profesionistas, profesionales de la acción y que son personas racionales, comienzan a hacerse expertos en esas lógicas y en esas reglas, y esas reglas se convierten en el mismo fin. Yo existo por las reglas y para defender las reglas y nadie más las conoce o las maneja como yo, y se genera una lógica ritualista, no solamente, digamos, esa separación entre la burocracia y las personas, ¿no? Entre la burocracia gubernamental y los ciudadanos, o entre la burocracia de una organización privada y sus clientes, ¿no? Burocracia no es un concepto exclusivo de las organizaciones gubernamentales, ¿no? En la lógica weberiana y en la lógica organizacional. Las burocracias existen en todo tipo de organización. Simplemente lo reitero, digamos, en ese punto. Pero esto lleva a un círculo vicioso también, ¿no? En donde, digamos, para lograr los fines se requieren reglas, ¿no? Las reglas se aplican, pero se genera incertidumbre, porque las reglas no resuelven todos los problemas, ¿no? Las reglas no resuelven ni pueden estar atentas a todas las contingencias de una realidad dinámica, que entonces genera un fallo, ¿no? Más discrecionalidad. La discrecionalidad entonces es un problema para la organización burocrática y su respuesta es desplazar los fines, ¿no? Y buscar más reglas, ¿no? Las reglas nuevamente generan este círculo vicioso, ¿no? Donde al final de cuentas lo que parece ser importante para la burocracia es estar constantemente creando reglas para resolver elementos de incertidumbre, desplazando los fines de la ecuación, una paradoja, digamos, ¿no? Por eso también es una disfunción. Creas una burocracia para resolver problemas, para generar resultados o productos o servicios, y la burocracia, en vez de preocuparse cada vez más de manera lógica por los fines, se preocupa por las reglas, ¿no? Es un círculo además vicioso, porque las reglas, intentando resolver la realidad incierta, siempre quedan cortas de ellas, requiriendo entonces, generando entonces fallas, más discrecionalidad, y esa discrecionalidad no puede permitir una organización burocrática, por lo cual hay que crear más reglas. Es importante entender el asunto, digamos, de lo que implica un círculo vicioso, ¿no? Una contradicción o una paradoja. Tú buscas, o sea, el supuesto es, tú construyes burocracia para buscar resultados y lo que obtienes es otra cosa. No porque hayas cometido un error sustantivo o corregible de manera fácil, tú no puedes resolver este círculo vicioso de manera sencilla. ¿Se fijan? Esa es la clave. Las reglas generan fallas, las fallas generan discrecionalidad porque hay que resolver de alguna manera el asunto en la realidad. Entonces tú estás tratando de resolver las fallas, ¿no? Esto es algo lógico que tú tienes que hacer si tú quieres lograr los objetivos, pero esa discrecionalidad entonces rompe el elemento de racionalidad impersonal de una burocracia, y la única respuesta posible no es generar más discrecionalidad, ¿no? Salirse del marco para crear una no burocracia, por ejemplo, ¿no? Esto, pues, sería difícil, inaceptable por lo que discutimos en las sesiones de Weber. Entonces la respuesta es cómo resuelvo este problema de una manera contradictoria, creando más reglas. No hay una maldad o no hay una mala intención. Es una paradoja, porque los agentes, los actores, las personas estamos actuando, están tratando de resolver una dinámica real que genera un efecto final no deseado. Esa es la parte difícil del asunto. Esto no es algo que se resuelva con simples ideas de sentido común, que es un poco lo que nos está diciendo un círculo vicioso a este nivel, a la Merton. No es el único círculo vicioso. Podemos hablar de otro que, bueno, es un círculo vicioso, pero en este sentido, pero puede ser visto así, que sería el de Selznick, otro sociólogo norteamericano que realiza un estudio de casos. Esta es una organización gubernamental, la Tennessee Valley Authority, que es una organización creada por el Congreso y con grandes recursos, una organización hasta hoy día existente, es una famosa organización, donde digamos, el mandato legal, el que tenían que llegar era tan complicado, ¿no? Generar acuerdos, generar resultados anti-empleo y crecimiento económico en una zona deprimida en el Valle del Tennessee, y lo tienen que hacer a partir, pues, de generar mecanismos de energía y de distribución de energía en esa zona. Y entonces lo que Selznick investiga y descubre es que
los burócratas designados en la Tennessee Valley, lo primero que se dieron cuenta era que tenían que llegar a negociar con los diferentes grupos en la zona. Tuvieron que llegar a negociar, comprenderlos, saber quiénes eran, qué buscaban, qué diferentes objetivos tenían. Entonces, esa lógica de negociación implicó un esfuerzo estratégico de cooptación. Había que generar un plan estratégico y ese plan estratégico buscó que tuviera la participación de diferentes actores y sobre todo buscó que en ese plan estratégico ganaran ciertos tipos de actores más que otros tipos de actores con los cuales por su diverso grado de poder, ¿no? Si estamos pensando, por ejemplo, en los pequeños y los grandes granjeros, ¿no?, de la zona, bueno, pues entonces, o los comerciantes, o los empresarios, o las poblaciones, o los gobiernos, todos esos eran actores importantes, y lograr generar la capacidad para que Tennessee Valley Authority existiera, implicó generar un proceso de negociación y de cooptación para aceptar un plan estratégico, ¿no?, que permitiera la existencia del Tennessee Valley. ¿Cuál es la contradicción aquí? ¿No? Bueno, pues esto tuvo que ser un constante acto político. Sí, la contradicción es, si los burócratas hubieran llegado solamente con su discurso técnico, racional e impersonal, Tennessee Valley no existiría y no hubiera sido viable. Bueno, entonces, para que una burocracia exista y sea viable, tiene que primero hacer cosas que no son lo que hace tradicionalmente una burocracia racional, legal, en abstracto. Es un círculo vicioso en el sentido de que para existir, ¿no?, tú necesitas de acciones políticas que no son racional impersonales, pero que en el fondo requieren entonces que sigas defendiendo que lo que esta organización quería hacer, lo que estos burócratas querían hacer, era hacer viable la existencia de una organización racional burocrática, ¿no? Es una contradicción interesante que habla de comienza a hablar de una vida dinámica organizacional bastante más compleja que la simple idea de reglas impersonales que se aplican en un contexto controlado. El último, disfunción burocrática, ¿no? Esta es la disfunción de la cooptación o del acto político de las burocracias. Tenemos ahora a Gardner, quien analiza cómo algunas burocracias que son supervisadas o punitivas, dice, ¿no?, requieren de supervisan a la gente. Esa supervisión incrementa la presión, incrementa la angustia, lo cual incrementa los fallos, ¿no? Y esos fallos requieren de, nuevamente, más supervisión, generándose un círculo de angustia y de estrés constante en la organización que paradójicamente incrementa las fallas. Es muy importante que observen la idea de disfunciones no como algo que se puede resolver. En todo caso, es una buena cosa del concepto. No es que tú puedas resolver esto simplemente de una manera instrumental. No es que aquí haya habido un fallo de voluntad o un fallo de racionalidad. Los actores actuando racionalmente bajo las dinámicas o las limitaciones, las potencialidades de una lógica burocrática, caen en estos círculos y es difícil que eviten estos círculos. En este caso particular, ¿no? Las reglas implican la lógica del seguimiento de las acciones de los actores, ¿no? Los actores pueden cometer errores, las reglas dicen que deben ser impersonales, pero a la hora de la hora no lo son, buscan privilegios, esconden información, y entonces supervisión es necesaria para que la burocracia exista, pero la supervisión no es perfecta ni puede resolver todos los dilemas, generándose entonces una dinámica de presión, de mucha presión, que luego puede generar estrés, que genera fallos, y que, digamos, esos fallos se pueden resolver con más discrecionalidad, pero eso no puede permitirse en el discurso de la lógica burocrática, llevando entonces a un círculo vicioso con la supervisión. Bueno, entonces este es el resumen de las disfunciones burocráticas. Es interesante, o será importante ahora analizar y qué hacemos con estas disfunciones tan poderosamente construidas como círculos viciosos que por lo tanto no se pueden resolver de manera automática y además generan nuevamente
la idea o la duda de esta dualidad, ¿no?, de las burocracias racionales, pero que en el fondo son contradictorias, rígidas, desplazan fines, generan estrés, ¿no?, intentan controlar a través de eventos políticos, sino de acciones impersonales. Entonces, mantenerse en esta contradicción donde la burocracia es al mismo tiempo la alta racionalidad, pero al mismo tiempo una realidad patológica. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Ok, en este quinto bloque trataremos justamente de sintetizar varias cosas y de sintetizar, digamos, la explicación que Croce va a hacer y que decía yo al principio de la sesión es probablemente lo que muchos defendemos es el fin de la teoría de las disfunciones burocráticas o de la utilidad del concepto de patologías burocráticas, ¿no? Recordemos, digamos, de alguna manera la dinámica organizacional, el conflicto y la resolución de este conflicto tiene que ver con la compleja interacción de seres humanos que están viviendo y teniendo que lidiar con la incertidumbre constantemente y que luego no solamente sufren esa incertidumbre, sino la utilizan como un arma, como una estrategia. Porque a final de cuentas, la libertad de los actores, la libertad de las personas, dice Croce, no es la inexistencia de restricciones, todo lo contrario. Los seres humanos estamos en un contexto, en una realidad, en una lógica física y social de restricciones. Tenemos restricciones de todo tipo, ¿no?, de vida, de físicas, de racionalidad, de conocimiento, somos mortales, por lo tanto también de tiempo. Entonces la libertad no es un concepto abstracto, de genérico, de falta de restricciones, todo lo contrario. La libertad es cómo se lidian con las restricciones y cómo se pueden jugar para que esas restricciones sean movibles, sean dinámicas, tengan una cierta lógica y una cierta estabilidad que permita a los seres humanos al mismo tiempo actuar y lograr sus objetivos y sentir que tienen voluntad y pueden lograr cosas. La libertad está íntimamente relacionada, por lo tanto, al poder, ¿no?, a esta capacidad de los actores para encontrar resquicios dentro de las lógicas de incertidumbre, utilizar esos resquicios a su favor en la construcción de una dinámica de interdependencia. Yo sé que yo dependo de ti, tú sabes que tú dependes de mí, hasta qué grado, cómo, en qué se sustenta esa interdependencia, si esa interdependencia pueda cambiar o no, es parte justamente de la dinámica de libertad y por lo tanto del uso del poder para mantener esos espacios y desarrollarlos y hacerlos crecer si es posible o al menos defenderlos, esos espacios de libertad. Por ello, cuando hablamos de organizaciones, dice Croce, estamos hablando en realidad del gobierno de las organizaciones, lo cual hace mucho sentido, ¿no? Porque por un lado, digamos, por decirlo muy simplona, muy simplistamente, ¿no?, obviamente estamos hablando de gobierno como control, que es lo que permite el incremento de la probabilidad de la reciprocidad a la Weber, ¿no?, o el incremento de la probabilidad de la obediencia al tipo de asociación de dominación a la Weber. Pero para ello, también ya Weber lo había planteado, se requiere del otro eje, la conformidad de los actores. Los actores participan, ¿no? Desde Weber lo vimos, es una creencia y requiere de un sentido de legitimidad, la propia obediencia a los mandatos especificados. Croce aquí hace eco, sin lugar a dudas, de este argumento weberiano y plantea entonces este eje doble de control y de conformidad en un espacio, en una arena, en un juego entre actores con ciertos grados de libertad que justamente actúan dinámicamente para mantener o desarrollar o proteger esos espacios de libertad a partir de enfrentarse a la incertidumbre. ¿Y cuál es la forma más dinámica de proteger la libertad? Pues es protegiendo esas arenas de incertidumbre sobre las cuales uno tiene control. Las organizaciones requieren un análisis del proceso político en este sentido, de la búsqueda de la forma en que, en lo particular, en las organizaciones en específico, ya lo dijimos, es muy situacional en análisis también, se genera esta interacción entre actores y esta dinámica entre control y conformidad. Este juego político y este juego dinámico no se produce como una enfermedad de la falla de la burocracia racional legal, ¿no? Se produce como un efecto
¿no? Como parte de hacer realidad la dinámica burocrático-organizacional. El sueño de estos seres humanos que creemos en la racionalidad como un evento de impersonalización del poder y que ello hará aparecer y hará viable el dominio racional técnico, ¿no? Es a final de cuentas producto y es producido por la dinámica política de la acción de los actores, es lo que está planteándonos Crozier. No es patología en muchos sentidos, ¿no? No quiere decir que no sean errores, no quiere decir que no se cometan, que generen problemas, no quiere decir que no haya consecuencias no deseadas. Lo que significa es que la patología es una forma muy pobre de entender en realidad las fallas y los efectos no deseados de las burocracias, que paradójicamente pueden ser efectos no deseados o fallas desde un punto de vista ideal, pero que pueden ser muy racionales y muy razonables en la situación y el equilibrio particular, las interacciones de los actores. En otras palabras, cualquiera de nosotros, seres humanos de carne y hueso, caeremos en estas dinámicas porque son dinámicas construidas por la propia lógica de la creencia en una racionalidad impersonal. En la creencia, ya lo dijo Weber, en que los seres humanos entonces nos podemos dirigir estrictamente por lógicas de racionalidad instrumental. De esta manera, Crozier explica 4 elementos críticos para entender este círculo vicioso de la burocracia. Círculo vicioso que, por ser vicioso, no significa que no sea racional, no significa que no forme parte de la vida y de la lógica diaria de la acción organizacional. La primera de ellas son las reglas impersonales. Entonces, las reglas impersonales no solamente son impuestas desde afuera, no es una lógica de la creencia en abstracto donde, entonces la impersonalidad es una ordenanza externa que se le aplica a la organización. Las reglas impersonales son un mecanismo organizacional de estabilización muy, muy potente. Gracias a la idea de la impersonalidad, los diferentes estratos o los grupos, como lo vimos en el ejemplo del monopolio, ¿no? Se permiten establecer roles y papeles, se permiten establecer ciertas ordenaciones respecto de quién hace qué cosas, qué es lo que se espera, cómo se genera el equilibrio entre la acción y la interpretación, entre la interacción y los privilegios, entre las soluciones que resuelven el día a día a partir de muy abstractos regulaciones o muy abstractas normas que no terminan funcionando perfectamente en la dinámica real. Entonces la impersonalización no es una creencia exógena impuesta solamente, también es una construcción interna, ¿no? Que permite a los actores generar una protección. Los actores se protegen gracias a esa impersonalidad de las reglas. Claro, la impersonalidad de las reglas genera luego una cantidad de problemas como los que vimos con Merton o con Cernick o con Gutner, ¿no? Pero la impersonalidad en principio es una manera de proteger a los actores en un juego dinámico organizacional. Lo mismo la centralización de las decisiones, ¿no? Como parte de este círculo vicioso. La centralización tiene un montón de problemas porque implica entonces que las decisiones siempre están lejanas de la ejecución, ¿no? Las decisiones no están divididas, separadas de la ejecución, y la ejecución depende sistemáticamente de decisores que no comprenden y no conocen la manera concreta en que se hacen las cuestiones. Pero gracias a la centralización se pueden enfrentar las incertidumbres. La centralización implica los roles y los papeles de aquellos que pueden decidir y por qué, y tomar esa responsabilidad y al mismo tiempo protegerse, ¿no? Al ser yo el que tomo la decisión, pero tú eres el que vas a ejecutar, y entonces tú tendrás la responsabilidad de la ejecución. Entonces se genera esta dinámica de protección mutua entre los que ejecutan y los que deciden, con todos los problemas asociados de una separación artificial entre ejecución y decisión. Aislamiento de los estratos. Las organizaciones son heterogéneas y entonces cada parte de la organización tiene una especialización y tiene un rol y se concentra en ese rol. El ritualismo que Merton analizaba no es un efecto contraproducente abstracto, sino es un efecto congruente interno de la lógica de la dinámica organizacional.
normalmente de protección y de proacción, ¿no? Me protejo, en los estratos nos especializamos, nadie mejor que nosotros entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros nos podemos hacer responsables de las fallas dentro de este estrato, pero no nos hacemos responsables de las fallas fuera del estrato, con lo cual los actores en sus diferentes estratos se van protegiendo y al mismo tiempo se van aislando. Se pueden cerrar a tal nivel como generar el ritualismo que Merton planteó, ¿no? Me olvidaba decir en el punto 2, el desplazamiento de fines mertoniano se puede explicar por esta dinámica de centralización de la decisión, algo necesario y fundamental para lograr la interacción y el acuerdo entre los actores, pero también generando problemas concretos ante el hecho de que la incertidumbre pues, no se puede resolver de manera completa y las situaciones son cambiantes y se modifican y son altamente dinámicas. Y por último, el poder paralelo, ¿no? Está el poder formal, el que se explica en las jerarquías y en las reglas, pero luego está las arenas de incertidumbre concretas, ¿no? ¿Quiénes controlan qué? En el caso de las organizaciones académicas es clásico, ¿no? El análisis de los poderes paralelos, ¿no? Quienes hacen investigación y quienes dan la docencia, pues son los profesores y las profesoras, muy separados y muy distintos del otro estrato organizacional que se encarga de las finanzas, de los recursos humanos y de conseguir recursos para la existencia de la organización. Alguien puede decir el segundo grupo no es indispensable porque los que hacen a la organización son los primeros, ¿no? Los académicos, los profesores y profesoras, pero los profesores y profesoras no saben cómo, o no necesariamente son expertos en el manejo administrativo de la organización, y entonces hay un poder paralelo muy importante. Hay estudios, digamos, ¿no? que han analizado la idea de cómo es posible que el segundo grupo, el financiero, administrativo, se convierta en el que verdaderamente administra y ordena todo lo que pasa dentro de una organización, incluida incluso una organización académica, porque la lógica del poder paralelo de las luchas por las arenas de incertidumbre es profundamente situacional y contextual. Como ustedes ven, la explicación del círculo vicioso a partir de Cossier incorpora de manera endógena las patologías, ¿no? Entonces las patologías ya no son esas disfunciones que hay que enfrentar como si fueran una enfermedad, sino son parte dinámica de la dinámica organizacional. Las patologías no explican cómo la organización funciona pese a las patologías. Las lógicas políticas y la dinámica de gobierno de la organización, la dinámica entre libertad, responsabilidad, protección, incertidumbre, es lo que explica la dinámica organizacional. Que esa dinámica tenga efectos sociales no deseados o dinámicas individuales de tensión o de errores o de fallas o de estrés, como decía Gutner en su círculo vicioso, no significa que sea algo que esté intrínseco como una falla del modelo, sino en realidad es parte del producto de la dinámica del modelo o del fenómeno burocrático que es, a final de cuentas, el nombre que Cossier le dio a su libro. Entonces terminamos esta sesión con este último bloque. ¿Por qué las personas caemos en las trampas de la burocracia? ¿Por qué la rigidez, el ritualismo, el desplazamiento de fines que suceden en las dinámicas burocráticas? ¿Por qué los actores, las personas que aparentemente somos racionales, que buscamos nuestros fines, seguimos construyendo burocracia y seguimos dependiendo de organizaciones en una lógica burocrática a la Weber? La respuesta de Cossier es muy importante porque somos agentes con libertad enfrentando un contexto, una lógica de alta incertidumbre. Los seres humanos vivimos en un contexto de incertidumbre constante en diferentes niveles. Incertidumbre en el contexto, somos limitados temporalmente, racionalmente. La interacción entre las personas se genera altos niveles también de incertidumbre y las interacciones, interdependencias con las personas, con los otros seres humanos en cualquier espacio, pero también en los espacios organizados, forma parte de la ecuación. La libertad viene asociada entonces con la lucha y la batalla para controlar, ¿no? Controlar en el sentido de no de agarrar la incertidumbre y eliminarla, sino de una manera artificial y social de
de acotarla. Gracias a que se acota la incertidumbre, tengo libertad, y esa libertad implica un proceso social intenso, político, de negociación, de regateo, de enfrentamiento, un juego estratégico de positivo y negativo, donde el poder es el eje de esa relación. ¿Por qué las organizaciones son estables en apariencia? ¿Por qué las organizaciones logran objetivos y resultados si esto es una fotografía de una batalla política en espacios altamente contingentes, ¿no? Y de incertidumbre por la magia social de las relaciones sociales, en otras palabras, de la interdependencia que se genera en este proceso, una interdependencia que se construye, que se reproduce, es una interdependencia que no aparece mágicamente, o los actores no necesariamente buscan que se aparezca de manera espontánea. Las interdependencias y las interrelaciones, sobre todo las primeras, las interdependencias, son algo que se construye dinámicamente, que se pueden afectar, que los actores buscan modificar esas interdependencias para lograr más cosas a su favor o para protegerse y vis a vis, ¿no? Los otros también están buscando lo mismo, y entonces en esta interdependencia se generan equilibrios. Esos equilibrios no significa que sean equilibrios racionales o para todo mundo adecuados, para todo mundo perfectos. Son equilibrios circunstanciales y contingentes, estables, situacionales, ¿no? Que los propios actores generan, pero que pueden convertirse en equilibrios de bastante estabilidad, aún cometiendo patologías o aún cometiendo errores. Esos errores y patologías solamente aparecen en el abstracto, porque en realidad son el efecto de la resolución de los equilibrios de interdependencia específicas de los juegos que se generan en las organizaciones. Como dice Cossier, y cómo cambiamos esas circunstancias. Si las burocracias son así, entonces deben de resistirse sistemáticamente al cambio. Puede ser, aunque el cambio es permanente, también dice Cossier. Claro, las crisis ayudan. Ahora, las organizaciones burocráticas entran sistemáticamente en crisis y por lo tanto están constantemente siendo evaluadas en términos de sus resultados o de los efectos que generan, pero ello implica no solamente un análisis o una conceptualización del fin como el único que importa, sino en realidad de cómo mover o cambiar una organización implica transformar las interdependencias y por lo tanto los juegos políticos, la lógica de gobierno organizacional que está implícito en toda organización en particular. Nuestra libertad es la fuente de nuestra acción, ¿no? Y esa acción es una fuente política, una búsqueda y teniendo como eje la dinámica de poder. Gracias a esa dinámica de poder ganamos espacios de libertad a través de apropiarse y de controlar arenas de incertidumbre. Es un concepto bien interesante el que Cossier propone, que es una manera que es, desde mi punto de vista, enormemente más productiva y lógica que seguir insistiendo en la discusión de las patologías, pero bueno, pues se vale, ¿no? Si alguien quiere seguirse en la discusión de las patologías, lo puede hacer. Me parece que desde hace más de 55 años esta discusión está bastante resuelta desde el argumento de Cossier, y que esto ha evolucionado y explotado a la posibilidad de entonces comprender cómo son estos juegos y cómo se generan estas estabilidades en las dinámicas organizacionales reales. Porque en el fondo, dos cosas, ¿no? Se puede intervenir para cambiar las circunstancias, sí, claro. La caja de herramientas está muy clara, ¿no? Hay que afectar las arenas de incertidumbre y hay que afectar las interdependencias y equilibrios que una organización genera, y si ustedes logran eso, cambian a una organización. ¿Hacia dónde? Es una discusión distinta. Segundo punto, el hecho de, por recuperar la idea de la jaula de hierro weberiana que vimos en la última sesión, si esto implica un precio a pagar. Sí, dice Cossier. Definitivamente hay un precio que pagan las organizaciones, a final de cuentas, en su conceptualización del círculo vicioso, como lo construimos en el anterior segmento, implica costos humanos, costos sociales, costos organizacionales, pero ellos no son el producto de errores o de simples fallas sistémicas, como veremos en la siguiente sección de nuestro curso, sino también son producto de la propia dinámica de interacción, propia dinámica de interdependencia y propia lógica de poder que se establece en cualquier lógica social, y eso no podía ser distinto en la lógica organizacional. Este precio que vio Weber, ¿no? Es bastante más dinámico en Cossier, ¿no? Es un precio de constante batalla por la sana incertidumbre, claro, a la Gurtner
de angustia y de estrés, pero no solamente por la supervisión, sino por los efectos en las arenas de incertidumbre que un actor controla a la luz de que una lógica de supervisor le quiera cambiar, ¿no?, la estructuración de ese esquema de gobierno que ha llegado a ser equilibrado en una organización. Tremendo la propuesta de Cossier, que va a hacer una revolución en la teoría de la organización, al menos de un buen segmento de la teoría de la organización, que lo que tendrá que ponerse a estudiar y a comprender es cómo se generan estos juegos y cómo hay una dinámica sustantivamente política en toda organización. Bueno, aquí termina nuestra sesión